Tenemos el honor y la alegría de estar con Nora y Lidia acá acompañándonos, como siempre. Nada, yo simplemente en nombre de la Mesa de Trabajo y Consenso y del equipo que trabaja en Exolimpo, les quiero dar la bienvenida y nada, que pasemos una tarde interesante, seguro que vamos a pasar con Nora, y mencionar una vez más que más allá de la escritura y de sus declaraciones y sus testimonios, es una de las personas que nos trajo el decir, una de las tantas personas que trajo el decir, que nos trajo la verdad, que nos trajo lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió, y gracias a ellos podemos haber armado este rompecabezas que todavía continúa, que tuvo un inicio y que continúa. Esto no es una historia que terminó, no es una reconstrucción que terminó, que lo seguimos haciendo entre todos y en todas, y todos los días descubrimos algo nuevo, a cada paso, a cada palabra, a cada compañero o compañera que se acerca, que viene, que va, que aporta lo que se puede. Todos tenemos la palabra, todos tenemos que usarla, y más en estos momentos complicados para todos. Este es un paréntesis que hago, pero me parece que lo tenemos que mencionar. Estamos reunidos hoy en una mesa que nos convoca, que es muy interesante, que es la presentación de un libro de Nora, en un momento del país que no querríamos estar atravesando, no querríamos. Por eso digo, por ahí la palabra no alcanza tampoco, pero si la tenemos, usémosla. Si tenemos otras herramientas, también las vamos a utilizar. Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. La incertidumbre existe cada vez más, pero bueno, desde este espacio de memoria, como todos los espacios de memoria que hay en el país, que están recuperados y también algunos por recuperar, ¿por qué no? Tenemos temores. Todos los que habitamos estos lugares, los vecinos, la gente que forma la comunidad en este lugar, todos tenemos temores de qué pasaría, qué puede llegar a pasar. Que igualmente, no solamente a nosotros, como trabajadores del sitio de memoria, qué está pasando con todos los trabajadores del país, ¿no? ¿Qué está pasando con esta sociedad, ¿no? Y bueno, ese temor lo tenemos que reconvertir en tardes como esta y seguir reconvirtiendo en cosas, en trabajar, en escucharnos, en juntarnos y confiar en los que tenemos que confiar. Así que bueno, gracias a todos por estar y bueno, les damos la palabra a las protagonistas, a la protagonista. Gracias. Todavía no le toca a la protagonista. Empiezo yo. Yo quiero agradecer una vez más en la larga lista de agradecimientos que tengo hacia todos los compañeros y compañeras de este lugar, hacia este lugar que me acogió de mil maneras. Como vecina, porque vivo a 4 cuadras, como profe, porque hicimos cientos de visitas con mis chicos y mis chicas, como amiga, como escritora, y ahora aquí, acompañando por segunda vez a esta señora a la que quiero muchísimo. Yo traje algo que no van a poder ver, pero que me parece que es importantísimo en mi vida y en la de Nora, que es una foto. Si la quieren ver, no nos acordamos bien si fue en el 97 o en el 98, yo creo que fue en el 97,
dos desterritorializadas en American University. Estamos en la mesa con Ali Partnoy, con Matilde Meliboski, esta profesora joven que fue con todas sus estudiantes. ¿Vos estabas, Grillo? Bueno, y Grillo que también estaba. ¿Vos también? Bueno, y esta foto estuvo y está en mi biblioteca desde que yo vivía en Estados Unidos, por eso todo el marquito es en inglés. Y habla mucho de la historia de este libro, de la historia de mi amistad profunda con Nora, una amiga a la que cada vez que hablábamos yo le preguntaba, ¿y ahora dónde carajo estás viviendo? Porque nunca sabía desde dónde me hablaba, Nora aparecía. E hizo esas apariciones, estuvimos juntas en México, estuvimos juntas en muchos lados, laburamos juntas también. Y quería hacer un poco de historia, ¿no? de los momentos como el de esa foto que pasamos con Nora y con Alicia, con Matilde y otra compañera que no recordamos de qué país era, pero de algún... Justo cuando se publicó el libro. Exactamente, eso fue cuando se publicó el libro o cuando el libro acababa de ganar el premio, una cosa así. Y esto fue el año 97. Y yo volví a acompañar a Nora aquí, estuvimos con Norita Cortiñas en el 2019, cuando presentamos El lugar del testigo, libro de Nora del que yo soy fan absoluta. Y un día ya por el fin del mundo. En el 97 estábamos en los años de impunidad, ¿no? Posindulto. En el 2019 aún eran los años del macrismo y todos sabemos de qué modo el macrismo intentó avanzar sobre estos espacios. Y bueno, esta presentación del 2024 que determina esta trama de estar juntos y juntas aquí, que la hace absolutamente necesaria, vital, para no morirnos de tristeza por esta pesadilla, para compartir palabras. Una pesadilla que no es solo política, ni del fascismo reinante, sino que es el ejercicio despiadado, cotidiano, vecinal y comunitario de lo peor del ser humano, que es el goce en la crueldad y en el dolor del otro. Entonces, sí podemos hablar del intento institucional de borramiento, ¿no? De negacionismo en su versión, como dice Feuerstein, reloaded, pero también en que parece que han logrado poner en crisis un pacto de verdad. El pacto de verdad con la voz de los sobrevivientes. Y eso es una pesadilla. Y acá estamos para despertar y compartir ese despertar. Y yo adoro los libros de Nora, y no solo porque ella es mi amiga. Los adoro porque tienen una belleza y una solidez, no solo este libro, del cual ya voy a hablar muy poquito, solamente para darle la palabra a Nora, sino sus libros más académicos, abro comillas. Y yo lo que cite de Nora lo voy a citar de memoria, y es deliberado, porque una lectura es lo que queda en el cuerpo, ¿no? Es puro cuerpo y experiencia. Entonces, yo recuerdo que Nora en alguno de sus libros, tampoco sé muy bien en cuál, dijo algo así, que los desaparecidos eran su generación, sus amigos, sus familiares, los hijos de sus amigos, y que su interés por escribir desborda lo académico. Eso lo escribió en uno de sus libros académicos, que es una maravilla, se lo recomiendo a todo el mundo, El lugar del testigo.
y que cada testimonio es una travesía de emoción y pensamiento sin la cual caemos en la razón instrumental que con su frialdad lleva al desastre, ¿no? Esas tensiones y ambigüedades entre el discurso académico, ¿no?, y su razón instrumental y muchas veces su pretensión de objetividad contra la que Nora desde dentro de la academia ha peleado. Y me hacen hablar de este libro como travesía, porque este libro tiene algo, no es una primera edición. No es lo mismo presentar una primera edición como fue El lugar del testigo o Un día allá por el fin del mundo. Yo le pedí a Nora que me mandara en un papelito toda la historia de este libro, su travesía, porque la verdad yo no tengo ni idea de las reediciones que tuvo, ni de las traducciones que tuvo, que fueron muchísimas. Entonces, quería leer un poquito del texto que Nora me mandó. Voy a sacar las partes autocelebratorias. Pero dice... Esta no la voy a sacar. Premio Letras de Oro a la Literatura Hispánica en los Estados Unidos, 1996. Se publica en los Estados Unidos y en inglés en 2002. Después se hace una adaptación al teatro en inglés y la puesta también es premiada. En nuestro país, como contó Tununa Mercado en el lanzamiento en Buenos Aires, el libro circulaba en fotocopias hasta que se publica en Córdoba en 2006 y 2007. En 2014 se publica en alemán, en 2018 en italiano y en 2024 se va a reeditar en Italia. Y durante la pandemia, Nora, junto a una dramaturga argentina, Ita Escaramuzza, crean otra obra de teatro a partir del texto que todavía no se puso en escena. Por eso yo después vuelvo a algo que es, este es un libro que no se queda quieto. Igual que la autora. Igual que la autora. Y acá Nora pone que al libro se lo lee en universidades, lo enseña Liria. Es verdad. Hace años que mis estudiantes del curso de Memorias y Violencias leen a Nora. Y eso, leen a Nora con este libro y por supuesto desde que salió El lugar del testigo. Yo tenía el PDF, así que se los mandé a estudiar antes. Y esto marca una lectura que, a pesar del profundo amor que yo le tengo a estos textos y del profundo amor que le tengo a Nora, es la lectura de la profe, ¿no? De qué modo didácticamente en una unidad se seleccionan los fragmentos, se seleccionan los nudos teóricos para poder discutir. Incluso Nora ha visitado mi clase. Acá hay un par de personas en el público que tuvieron la misma experiencia. La misma experiencia. No sé, me invitaron a su clase. Vienen las fans. Vienen las fans, las profe fans. Pero eso determina un tipo de lectura. Y yo quería referirme a que esta vez, por suerte y gracias a mi jubilación, el interés desbordó lo académico, ¿no? Porque además la conocían ahora en un espacio académico. Y nos encontramos en conferencias, en LASAS, en todos los lugares, con Grillo también, donde está pautado por el discurso y el encuadre académico. Y que este acercamiento, para mí, se lo dije a Nora, yo leí con inocencia, yo leí con una felicidad amorosa, escuché a Nora con una felicidad amorosa, de la que la profesora que peleaba contra la razón instrumental de la academia a veces carecía, ¿no? Entonces, sí, lo leí desde el presente y a mí me gustaría en el curso de nuestra charla referir también, porque es como un libro que se abre a dimensiones temporales diferentes, ¿no? Algo que marca mucho el momento de su escritura, pero también qué pasa cuando un libro se lo reedita 4 o 5 veces y cae la última reedición en este momento tan atroz que estamos atravesando, para el que solo tenemos un montón de preguntas, un montón de cuerpos expuestos al dolor, a la perturbación, a la parálisis,
o al espasmo, pero todavía no tenemos palabras para decirlo del todo, ¿no? Y mucho menos respuestas. Y lo que me gustó de que hayan pasado tantos años, pero tantísimos, y tantas reediciones, es que yo me asomé a este libro ahora, yo se lo dije a Nora cuando hablamos por teléfono, como una ley. Porque esto es una joya donde está toda la vida por venir de Nora y sus libros también, marcados aquí. Y acá vamos después a volver. Pero ahora van a empezar las preguntas, porque la idea es que la voz, no porque yo me vaya a callar, imposible, sino porque la voz acá que quisiera que escuchemos es la de Nora. Por eso de verdad que hay en estas voces, y es verdad que está siendo desplazada y puesta en cuestión. Entonces, como les dije, este es un libro que no se quedó quieto como su autora. Pero a mí esto me llama la atención, porque yo escribí algunos libros que se quedaron quietos. Digamos que cada lectura de un libro lo resignifica, ya sabemos, ¿no? Uno vuelve a leer muy marcado por el contexto en que vuelve a leer. Pero es un libro que estaba quieto durmiendo una siesta en un estante. Pero este libro se movió, ¿no? Se movió por lenguas, se movió por géneros, con el teatro. A diferencia de otros libros que una vez que se escriben son lo que ya está escrito. Este parece seguir escribiéndose indefinidamente. Entonces, se larga. ¿Por qué? Este es un libro escrito en el exilio. Pensé también cuánto de lo fundamental y fundacional de nuestra literatura fue escrito en el exilio, ¿no? Hasta respiración artificial, ¿no? ¿Y qué relación ves vos, Nora, entre ese exilio o esa imposibilidad que Nora tiene de quedarse quieta y este libro, y la escritura, el acto de escribir? Bueno, vamos por partes. Este libro no lo pensaba compartir con nadie cuando lo escribí. O sea que yo, que había estado secuestrada por unos días en el club atlético, con todo lo que eso significó, y ahí perdí, en ese momento no lo sabía, pero perdí un hermano, perdí un primo, perdí la mujer de mi hermano, y yo fui liberada. En ese momento, como digo, no sabía que esto iba a suceder, pero era un lugar que me partió en dos, evidentemente, como muchos de nosotros. Entonces yo, cuando me fui de acá, para vivir, tenía que hacer algo, porque no tenía ningún psicoanalista cerca. Y tampoco creo que me hubiera podido ayudar. Fui alguna vez al espacio que habían creado para sobrevivientes y terapia, ¿cómo se llamaba ese espacio? No, se creó un espacio, no, después, pero bueno, no me acuerdo el nombre, que sigue funcionando, creo. EATIP, sí. Pero en todo caso, yo estaba lejos. Y la palabra en este caso se me impuso porque yo tenía que decir lo que no había podido decir durante la tortura, porque cuando estás ahí, y todo es tortura, no es solo la eléctrica, la picana, todo es una tortura. No podés, igual que a veces, ahora también se siente un poco eso, que todo es una tortura a otro nivel, ¿no? Entonces, no podés hablar, y cuando te interrogan no podés hablar tampoco, evidentemente no es para que vos hables. Entonces yo sentía que para volver a mí, además nos habían expropiado el nombre. Cuando uno entra en un centro clandestino, lo primero que te expropian es el nombre. Te ponen un número y un código que para poder salir te tenés que acordar. Y encima yo, con la memoria que tengo, pensé que nunca iba a salir de ahí.
porque no me lo iba a acordar. De hecho, el código y el número que está acá en este texto no es el verdadero, que tampoco me importan esos datos. Pero hubiera servido, porque con esos datos concretos se hicieron después reconstrucciones de las que yo no pude participar porque no me acordaba el código y el número. En todo caso, a uno le expropian el nombre. Entonces, yo hablo en primera persona, pero en este libro no quiero hablar en la primera persona, quiero una voz plural donde hay muchas historias. Pero en mi caso particular, todo lo perdí de un día para el otro. O sea, de repente pasaron unos días y había pasado, digamos, por el infierno. Vuelvo a mi habitación cuando me largaron y la habitación ya no era la misma. ¿Cómo podía todo estar en su lugar cuando eso había pasado y había pasado ahí nomás? Y hoy por hoy decimos lo mismo. ¿Cómo podemos estar tranquilos cuando acá nomás acaba de matar a 4 mujeres, cuando acá nomás acaba de pasar tal cosa? Y eso lo sentía sin duda. O sea, mi habitación no era la misma. Yo estaba, ya el extrañamiento del exilio ya había hecho su labor. O sea que yo no me exilié cuando me fui de la Argentina. A mí me exiliaron en el campo de concentración. Eso fue el exilio. Después ya todo era lo mismo. Entonces, ¿por qué viajo? Porque da lo mismo. Da lo mismo estar en la China, en Canadá da lo mismo. O sea, ya no es un lugar de pertenencia, y el único lugar, como digo, en Un día ya por el fin del mundo, que es el relato del exilio, pero siempre las vueltas, el único lugar que es más acá que otros es este, pero simplemente más acá que otros. Nunca se vuelve a cerrar esa primera conexión con el lugar porque quebraron los lazos. Pero esos lazos son nuestra humanidad, nuestros lazos colectivos con nuestra familia, nuestra comunidad, los otros, el lenguaje, son lo humano. Por eso son crímenes de lesa humanidad, porque cortan los lazos. Y esos lazos son los que la palabra trata de hilvanar otra vez. Eso es lo que hacemos con palabras, con pinturas, con testimonios, con lo que podamos. Todos estamos tratando de hilvanar otra vez eso que nos cortaron. Y entonces yo le decía recién a Liria que me gustaba lo del kintsugi, porque es esa técnica japonesa donde un objeto se quiebra y lo recomponen, y las heridas no se borran, sino que se destacan, y se destacan con algo muy hermoso, que es en este caso polvo de oro. Y se crea un objeto distinto, que ya no es el inicial, pero que es bello a su manera, pero donde las heridas están a la vista. Eso es lo que yo creo que hacemos todos nosotros. Y este libro es eso. Ya me fui. Pero... No, vos, esas derivas son lo mejor, así que derivemos. Hay un efecto poético tremendo en este libro, ¿no? Es un libro para escuchar. Es un libro para escuchar. Recién hablábamos con Ignacio. Y a mí me gustaría, porque no todo el mundo lo sabe, que contaras algo del nacimiento de este libro. A mí me llamó la atención algo que vos escribís también en uno de tus libros, que no es este, que contás el momento en que estás pidiendo frente al gobierno de Canadá el estatus de refugiada política, ¿no? Y que vos armás un relato que es eficaz, porque ese estatus se te concede. Pero lo que concluís es, al final, ese relato era una cáscara vacía. Bueno, entonces puedo volver a la pregunta que me hiciste antes. Así podés que no volver a lo que quieras. O sea, a través de esto vuelvo. Porque yo no digo que esta tenga que ser la experiencia de todos. Para alguna gente que testificó en los juicios, como yo también hice, de acá, que fueron un antes y un después, y son una actividad que hay que rescatar y sostener con todo, para algunos fue un antes y un después porque no habían hablado nunca, o porque era la primera vez que lo hacían en público. Para mí, ese antes y después fue la escritura.
porque yo pasé muchos años afuera. Entonces, recién digo, empecé a volver con la democracia, pero no vivía acá todos esos años. Entonces, cuando estaba, supongamos en este caso, pedía refugio en Canadá, yo tenía que hacer un relato que fuera coherente, que hiciera sentido, que ellos lo escucharan y me creyeran porque había una coherencia. Y esto es lo más incoherente que hay. ¿Qué relato coherente que yo me sienta identificada con ese relato? No. Para mí no había ninguna coherencia. ¿Qué relato racional? Porque yo estaba delante de gente que me iban a determinar si yo podía quedarme en ese país como refugiado. No tenía que decir cosas racionales y demás. Entonces ese lenguaje, que en ese momento era un poco el de la ley, ¿no? Ese lenguaje al cual yo me adapté y entonces, digamos que dije de memoria lo que me había escrito para cumplir, y era la verdad, o sea, era la verdad, el momento histórico, tenía un contexto, no contaba ficciones, pero para mí no era verdadero. Entonces, ¿cómo hace uno para encontrar la palabra que diga lo que uno necesita decir para seguir viviendo, no para cualquier cosa? Porque ya les digo, yo no lo hice pensando en un público. Para nada está el público en mi mano, en mi cabeza. Entonces, yo me di cuenta que tenía que recurrir a una palabra poética que me salía, que era lo que me salía. No lo elegí racionalmente. Y entonces esas palabras tenían que, aunque fueran aparentemente disparatadas en cierto sentido, tenían que ser esas y no otras. Y a medida que yo elaboraba esos textos, me sentía aliviada, sentía que estaba diciendo yo lo que tenía que decir. Me acuerdo una escena, porque yo lo hice en el exilio, pero también volví a la Argentina, y esto duró años. Yo, como no lo pensaba publicar, lo hacía para mí. Duró desde el 77 que me fui de acá, cuando empecé un poquito en un curso de literatura de Canadá, lo presenté, la parte autobiográfica, como ensayo final, porque el profesor lo permitió, y ahí me lancé más. Pero de todas maneras duró muchísimos años y recién se publicó, lo mandé a un concurso en el 96. Entonces mi papá me veía escribir y veía que yo tachaba, no tenía computadora, tenía máquina de escribir. Y entonces veía que yo tachaba y volvía a tachar. Y mi papá, me acuerdo, que estaba desesperado y me decía, bueno, no hace falta que seas escritora, los escritores escriben de corrido. Y él se hacía mala sangre porque no me quería ver fracasar. Y yo le decía, no te preocupes, yo no tengo intención de nada más que de escribirlo, así que no te preocupes porque no me voy a sentir fracasada. Yo lo sigo haciendo porque lo quiero hacer, pero no lo entendió nunca. Entonces, esa era la cuestión, que yo tenía que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo hasta que quedara de cierta manera. Entonces, para que ustedes vean de qué estoy hablando, si ustedes piensan en el relato de un secuestro, más o menos después de todos estos años tienen en mente un relato de un secuestro, de un tipo, de otro. Bueno, yo les voy a leer un pedacito de para que vean a qué me refiero. Además, quiero decir que con el tiempo, como yo venía a la Argentina y había en la universidad pública un curso de derechos humanos que era abierto al público, y lo dirigía Osvaldo Valle. Sí. Entonces yo cuando venía, eran 84, sería 84, 85. 85. Entonces yo iba y se hizo un seminario con Graciela D'Aleo. Ella daba el seminario. Entonces yo fui a ese seminario y ahí empezaban a elaborar algunos sobrevivientes y otros que iban simplemente experiencias y demás. Y varios de ellos empezaron a rememorar cosas que los milicos decían en esa época o adentro del campo, frases de los genocidas. Y entonces yo tomé nota de eso porque
quería también que eso formara parte de, porque no es solo lo que nos pasó porque ellos decían y hacían esas cosas. Lo que nos está pasando ahora es porque ellos dicen y hacen ciertas cosas, no es independiente. Entonces, los subtítulos de los pequeños fragmentos que hay, muchas veces llevan frases de estos personajes. Y vos me habías preguntado algo. Ah, esta es la cocina, ¿ves? Que vos me habías preguntado. Entonces, yo tenía, antes de leer, quiero terminar la idea porque se me va a ir. La cocina de esto, ¿cómo fue? Primero, en un curso en Canadá, en un curso de autobiografía, pidieron o un ensayo o una autobiografía, y yo ahí saqué, me salieron así, sin pensar, como una catarsis, las páginas autobiográficas. Pero las páginas autobiográficas tenían que ver, empezaban con mi abuela, no empezaban acá y ahora. ¿Por qué? Porque son bueno, yo vengo de una familia judía que escapó en aquellos tiempos, antes de la guerra, pero ya sufrían persecuciones y demás. O sea que es la historia de generaciones que padecen exilios, persecuciones y demás, y todos nosotros, todos nosotros no, pero sí, tanto los pueblos indígenas de acá que sufrieron persecuciones, los descendientes de ellos, los descendientes de los inmigrantes, toda una población acá hay que viene de esas historias. A veces se las olvidan, porque tratan de olvidarlas, pero acá hay una marca muy importante en la población de todas ese tipo de historias de persecuciones. Bueno, yo hice un ejercicio de rememoración en ese momento, y mucho después, cuando finalmente el profesor me dijo que sí, que siguiera, y me incentivaron y demás, cuando ya se podía venir a la Argentina, vine para hablar con sobrevivientes, pero no sobrevivientes de centros clandestinos, sino sobrevivientes de la dictadura, de todo lo que pasó, porque no se trata solo del que estaba afuera, todos pasamos por distintas facetas de lo mismo. Ese es el asunto, no es que nosotros sí y ustedes no, todos. Entonces yo hablé con todo tipo de gente, yo tenía contactos en Tucumán sobre todo, y ponía un grabador ahí y hablábamos horas, y era la primera vez que ellos le hablaban a alguien sobre lo que les había pasado, porque me tenían confianza además, porque yo venía de una experiencia similar. Bueno, de todo eso, de todas esas voces, ellos estaban esperanzados de que yo escribiera una novela. Lamentablemente los desilusioné, porque se me ocurrió hilvanar esas voces digamos, por dentro de el relato mío, o sea, que todas fueran distintas versiones de lo mismo. Y esto se relaciona con algo más, que los milicos en esa época decían que nosotros habíamos repetido la misma cantinela, todos nosotros decíamos lo mismo, era como que todos nosotros los sobrevivientes nos juntamos, escribimos un guión y después íbamos a decirlo para que nos creyeran. Entonces yo pensé, bueno, es cierto, todos decimos lo mismo, ¿por qué será? En ese caso, porque pasamos por experiencia, pero no es lo mismo. Cada uno vivió su propia experiencia subjetiva y cada campo tenía sus características, y el que no estaba en el campo lo vivió a su manera. Y todo ese conjunto era lo que yo quería rescatar. Y yo sabía poco del conjunto, yo quería no escribir solamente, yo quería saber lo que habían vivido otros. Entonces escuché, grabé, y después enhebré esas voces. Por eso es que si uno se pone libro en la oreja, suena. Es verdad. Y además, yo quería que este libro, por eso no es una novela, tampoco, no sé qué género es, pero a diferencia de otros libros que uno puede escribir, me importa que participe en las movilizaciones, en las calles, en lo que se hace acá en un centro clandestino. Me importa porque es su lugar de pertenencia. Después de eso vamos a hablar, pero lo nombro, en el ex centro clandestino donde yo estuve, en el Club Atlético, hicieron el primer encuentro de memoria. Y ahí yo leí la primera página, que es esta que voy a leer ahora,
en el lugar donde yo estaba destinada a ser borrada del universo. Y ahí mismo leí esa página y fue crucial, porque por eso digo que no es un texto, es una experiencia. Leer eso ahí significa afirmar, es una resistencia. O sea, no es solo no es algo poético solamente, es algo poético que quiere ser dicho, y quiere ser dicho en conjunto con otros, y quiere ocupar espacios, un montón de cosas más, como ahora. Entonces voy a leer eso que me cambió el final del libro, porque yo no me acuerdo cómo lo había terminado, pero cuando gané ese premio, que lo mandé, yo estaba rodeada de cajas, porque me mudaba a otro lado, y tenía un teléfono y todas cajas, y me llamaron para decirme que me había ganado el Letras de Oro, y que mandara un currículum, que mandaba, y yo miraba alrededor, y no era como ahora que uno agarra el teléfono. Yo decía, ¿qué mando? ¿De dónde? ¿Cómo? Esa fue la experiencia de cuando me anunciaron el premio. Pero ese premio me permitió eso, me permitió que circulara, que me invitaran, que yo pudiera hablar. Y eso me importaba no por lo académico, sino porque era este texto. Cada experiencia me llevaba a cuestiones increíbles, porque en un lugar perdido de Canadá yo di una charla, y cuando terminé, una persona del público se acercó a decirme que jugaba fútbol con mi hermano. Se daban cosas así porque estábamos desparramados por el planeta. Entonces lo voy a leer brevemente, acá, por eso les explicaba que empieza por una cita de alguno de los genocidas, y después leo un poco. No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina. Almirante Emilio Macera, 1976. Una magia perversa hace girar la llave de casa. Entran las pisadas. 3 pares de pies practican su dislocado zapateo sobre el suelo, la ropa, los libros, un brazo, una cadera, un tobillo, una mano. Mi cuerpo. Soy el trofeo de hoy, cabeza vacía, ojos de vidrio. Los cazadores de juguete me pisan, pisa pisuela, color de ciruela. El rito exorciza mis pecados en el templo del Ford Falcon sin chapas, templo verde con antena que acelera por corrientes a contramano, pasando semáforos en rojo sin que nadie parpadee. Lo de siempre. Pero no todos los días, o todos los días, se rompen las leyes de gravedad. No todos los días una abre la puerta para que un ciclón desmantele 4 habitaciones y destroce el pasado y arranque las manecillas del reloj. No todos los días se quiebran los espejos y se deshilachan los disfraces. No todos los días una trata de escapar. Cuando el reloj se movió, la puerta torció, la ventana trabó y una gime acorralada por minutos que no corren. No todos los días una tropieza y cae manos atrás, atrapada por una noche que remata su vida cotidiana. Una se marea por la vorágine de retazos, de ayeres y ahoras, aplastados por órdenes y decretos. Una se pierde entre sillas dadas vuelta, cajones vacíos, valijas abiertas, colores cancelados, mapas destrozados, carreteras inacabadas. Una apenas siente que los ecos modulan, te querías escapar, puta, y que una boca inmensa la devora. Bueno, hasta ahí. Un comentario, me quedé escuchando esto que vos decías, iba por Tucumán y todos hablaban, y todos pensaban que iba a escribir la novela. Y no quiero entrar en los problemas teóricos del testimonio y esas cosas que se discuten por las academias, sino en esta cuestión de lo que vos decís en el lugar del testigo, ¿no? La forma literaria se impuso, ¿no? No el género testimonial se impuso, y ni siquiera la novela se impuso,
que tiene que tener un género, es una forma, ¿no? Lo literario. Una forma que además remite a un tipo de verdad al que no podía remitir el testimonio que diste en Canadá, ¿no? Esa narración. Una de las cosas que a mí me sorprendió en esta lectura, me sorprendió siempre, pero esta vez como entré con más inocencia y entré más vieja también, ¿no? Y en post-60, la infancia y sus voces también traman las experiencias de haber sido un adolescente en la dictadura, ¿no? De haber cumplido 15, 3 meses antes del golpe, y haber estado en la escuela pública. Entonces, ahí hay algo de tu escritura que rompe las barreras, digamos, de la comunidad de sobrevivientes y que entra en nosotros como una comunidad de vivientes de una experiencia o de sufrientes de una experiencia, ¿no? Donde había que volver a casa a las 6 de la tarde y resuena el pisa-pisuela que todas las viejitas jugábamos, ahora no se juega eso, pero hacíamos pisa-pisuela y cómo vos recuperás todos esas voces que nos hacen escuchar a todos y nos hacen vivir a todos en este universo, ¿no? Y una pregunta que te quiero hacer es sobre el humor, porque hay algo que lo hace fresco en un sentido, que es el humor. ¿Cómo vos recuperás el humor? Y de pronto uno está leyendo esta experiencia y te reís. Yo me río cuando leo, ¿no? Entonces te quería preguntar por eso, por el humor. Bueno, la primera página no me parecía muy graciosa, no. Pero es cierto. Porque las dos cosas son ciertas, la literatura y el humor. La literatura porque los pliegues de la experiencia, los pliegues de la vida, no se pueden, o al menos yo no puedo asirlos con palabras, con las palabras que circulan habitualmente. Por ejemplo, decimos terrorismo de Estado, genocidio, decimos, son útiles, tenemos que discutirlas, son importantes, pero el despliegue de eso, ¿cómo se vive eso? ¿Qué significa en la vida de las personas? Eso es lo que yo quería tocar. Y ese es para mí el corazón de la experiencia. La pregunta tuya se me fue, que yo era que la quería contestar. El humor. El humor. Entonces, para tomar distancia, hacen falta esos artilugios, que no son artilugios literarios, ese trabajo literario, pero también el humor te permite distanciarte, te permite digerirlo, porque si te reís, por eso es que la tradición judía tiene eso de reírse de sí mismo. O sea, eso te permite ponértelo en el bolsillo por un ratito, o sea, lo tenés ahí, convivir. Había que convivir con esto, no se trataba ni de olvidarlo, ni de desecharlo, ni de ponerlo en palabras un poco banales, de esas que todo el mundo repite. No era una cuestión de hacer eso, era algo muy particular y creo que el humor ayuda a hacer eso. Es una herramienta crítica que nos permite distanciarnos, pero decir las cosas alivianando un poco ese peso, porque hay otra cosa, a los sobrevivientes siempre nos asocian con el dolor, con lo denso del horror. Entonces ven a un sobreviviente y por muchos años los sobrevivientes no fueron aceptados en esta sociedad así tan fácil. Éramos los portadores del horror y quién quería hablarnos, y además probablemente traidores, porque ¿por qué sobreviviste vos y no tal otro o tal otro o tal otro? Entonces, ser sobreviviente es como una marca del horror, que tampoco es lo que uno quiere, porque uno quiere volver a esa sociedad de la que fue expulsado.
y no quiere parecer un fantasma. Entonces, el humor aliviana, o sea, yo puedo hacer un chiste de lo que me pasó y el otro se puede acercar a mí con eso. Aunque yo lo escribiera para mí, pero a los otros los tenía, me comunicaba. Yo hablaba con los desaparecidos que habían sido mis amigos, mi familia. Yo hablaba con ellos y de ellos, no con el público, pero ellos eran mis... Entonces nos hacíamos chistes entre ellos y yo. Y yo tengo un glosario que es más bien humor negro. Lo marqué, pero claro, lo marqué en la otra edición y acá, a ver, tengo un glosario que tiene algo de humor negro, porque yo también digo que el lenguaje lo hirieron, ¿no? Por ejemplo, uno no puede decir en Argentina traslado este paquete de un lugar a otro, no, uno busca un sinónimo. Hay palabras que o desapareció, bueno, tantas cosas desaparecen, pero no se puede usar acá esa palabra si no se dice fuera de la desaparición forzada de personas. Quiere decir que el lenguaje fue herido y nosotros tenemos que tratar de recuperarlo mínimamente, de poder decir. ¿Cómo no voy a poder decir asado? Porque es lo que hacemos todos los domingos, los que podemos. Bueno, ya no lo hacemos más. Yo estoy bastante vegetariana. Bueno, asado también es una palabra terrible, ¿no? No lo voy a explicar. Entonces, yo hice un glosario con humor negro. Lo voy a leer porque me propuse que en vez de dar explicaciones, es mejor leer fragmentitos. Para no perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales, hay que hablar con propiedad, emplear un rico vocabulario. Y ahí empieza la lista. Abatir al enemigo, matar y o chupar, niños, jóvenes, adultos o ancianos. Se incluyen mujeres embarazadas. Bueno, ahí no es muy divertido. Chupar, secuestrar, chupadero, hábitat natural del secuestrado. Secuestrado, el que está en la joda. Estar en la joda, ser militante o tener ideas que difieran de la militar. Idea militar, salvaguardar la patria, la familia y la propiedad. Propiedad, concepto universal que abarca la propia y la de los subversivos. Subversivo, dícese de todo elemento disociador y disolvente al cual se le coloca un tabique. Tabique, venda, pañuelo o trapo colocado en los ojos del subversivo para que no vea a sus torturadores. Torturadores, funcionarios especializados en métodos de interrogatorio. Métodos de interrogatorio, picana, submarino, parrilla, la lista es demasiado larga. En la República Argentina, el hijo de un ilustre escritor, Leopoldo Lugones, inventó la picana. Picana, pasaje de corriente eléctrica mediante la utilización de un elemento puntiforme ubicado en el quirófano. Quirófano, espacio creado para interrogar al subversivo antes de pasarle el tubo, etcétera. No lo voy a leer todo. Y al final dice: hombres del ejército, funcionarios de los servicios de inteligencia. Inteligencia, palabra que se sustituye por obediencia. Obediencia debida, concepto que se utiliza en caso de juicio público para pasarle la responsabilidad al superior. Superior, el que no tiene nada que confesar, agregar o reprocharse. Bueno, humor negro. Humor negro. Pero a veces hay humores más livianos en el libro. Sí. Sí. Estaba pensando en lo que vos hablaste, que también está en ese libro precioso de Perla Esné, Palabras para decirlo, pero lo que vos hablás sobre la lengua dañada, ¿no? Y recordé a Viktor Klemperer, que fue un lingüista alemán, ¿no?, que escribió este libro, La lengua del Tercer Imperio, que era un inmenso diccionario sobre el daño que la experiencia nazi impuso sobre la lengua alemana. Y para situarlo en el presente, el tema del daño sobre el lenguaje, ¿no?, me quedé pensando en el, por ahora, inmenso daño psíquico que sufrimos
con una lengua herida permanentemente. Quizá no somos los subversivos, pero sí los excrementos de izquierda, ¿no? Somos orcos, ¿no? Aquello subhumano del Señor de los Anillos. No, por eso digo que el libro hoy sigue hablándonos y nosotros seguimos intentando hablar de otra manera, porque no podemos hacer otra cosa. No podemos hacer otra cosa que seguir intentando recuperar un lenguaje humano frente a ese desparpajo siniestro, a eso que hacen con nuestra lengua. Absolutamente. Y yo tengo una amiga muy querida que es una poeta española que acaba de ganar uno de los premios nacionales de poesía con su libro llamado Libro Mediterráneo de los Muertos, María Ángeles Pérez López. Y en este libro ella tiene un verso que dice: la tumba no es el mar sino el lenguaje, ¿no? Precisamente hablando del daño. Y una sola muerte numerosa hace lo contrario, hace vivir el lenguaje, ¿no? Porque ahí se recupera una lengua muerta, el yiddish, ¿no? Y la lengua de la infancia, la lengua lamentablemente sobreviviente, circulante y con peligro de transformarse en hegemónica del genocida, ¿no? Y la lengua de los sobrevivientes. Entonces, es la pregunta que te hice cuando charlábamos, ¿no? Esta cuestión de la escritura y el lenguaje, del testimonio y el lenguaje, de la literatura y el lenguaje, de tu escribir y el lenguaje. A mí me llaman mucho la atención las lenguas, me encantan las lenguas. Entonces aprendo una, me olvido de la otra, aprendo otra, me olvido de la primera, pero bueno, hablo varias lenguas, pero no al mismo tiempo. En todo caso, por eso mismo me llama mucho la atención cómo cada uno cuenta las cosas con sus acentos, con sus modos. Entonces, ante todo está que yo fui a Tucumán y algunas voces de acá no se nota mucho, pero tienen algún dejo de algún tipo de acento y demás. Y, bueno, no es lo mismo tener una abuela española que habla en gallego que una abuela polaca que habla en yiddish. No es lo mismo. A mí me quedó el yiddish, no lo sé el yiddish, pero me quedaron algunas palabras. ¿Y qué hacen esas palabras? Esas palabras son un consuelo, una ternura, transmiten algo que yo no lo quiero traducir, porque la traducción no me trae lo que me trae esa palabra. Entonces yo pongo esa palabra, que en algunas ediciones lo ponía con itálicas, pero después le saqué, creo, ojalá me lo haya reparado, porque no son palabras que haya que destacar, son parte de la misma lengua que uno hace con su vida, y todos nosotros lo hacemos, que incluye un montón de injertos que va agregándole a esa ensalada afectiva que es la lengua propia. O sea, yo atravesé distintos países, entonces algunas cosas se dicen mejor en la lengua de ese país. Y entonces creo que es la misma idea inclusiva que tiene el libro. O sea, yo quería contar la historia con las voces de muchos, con las lenguas de muchos, también con las lenguas de mi pasado, con los cánticos, con los cánticos de las marchas. El que conoce los cánticos de las marchas, cuando ve uno, lo puede escuchar. Entonces, si lo escribiera ahora, quizás podría usar las técnicas de internet para ponerle la musiquita. Entonces creo que eso habla de otro tipo de vida que uno quiere recuperar. Todo lo contrario de los perpetradores. O sea, hay una constante tensión y una constante lucha entre ese lenguaje homogeneizador, violento, uniforme, realmente, no sé, sí, muy desagradable, porque siempre parece que nos
tirara culpas encima, una cosa muy violenta. Y el otro, ¿no? El otro que recoge todas las formas de decir, recoge palabras de varios lugares, trata de nombrar la afectividad. Son dos fuerzas que se oponen constantemente. Ahora, en este país, una y otra vez viene el lenguaje monológico de la violencia a podar lo otro, pero es un absurdo ontológico. O sea, ¿cómo se puede podar a un sector enorme de la población como si se pudieran cortar unos árboles y entonces el resto de la sociedad va a funcionar bien? Eso no lo van a lograr nunca, van a hacer mucho daño, pero no lo van a lograr nunca, porque la humanidad es eso, es la variación. Todos nosotros somos distintos, todos nosotros hablamos distinto, elegimos distintas palabras. O sea, no lo van a lograr nunca, pero tenemos que atravesar. O sea, yo tampoco tengo un optimismo que diga, no, esto va a caer enseguida, va a durar poco, no. Pero no lo pueden lograr, fracasa a veces de la peor manera. Pero bueno, lo único que nos queda es seguir tejiendo como esas arañas, el tejido que después ellos vienen y pisan como si fueran elefantes, pero después lo volvemos a tejer. No me imagino otra cosa, no sé. Vos hablaste antes de ese momento cuando leíste la primera página en el Atlético. Y en el lugar del testigo, ahí sí recuerdo, vos describís eso como un momento de ser. Y yo tengo la sensación en este momento que este también es un momento de ser, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras un poco de esa idea o de esa experiencia del momento de ser, que no es poca cosa. Creo que es lo que nos hace humanos, pero me gustaría que hablaras de eso un poquito. Bueno, en realidad, hablando de lenguas, lo dijo Virginia Woolf en inglés, moments of being. ¿Qué quiere decir? Es ese segundo en el que no se puede medir como un segundo, en el que hay otras palabras para decirlo, ¿no? Como lo sublime, el momento que está más allá de todo, en que uno se encuentra en concordancia con el universo, ¿no? Cada escuela lo dirá a su manera, pero eso es un moment of being, el momento de ser, que no tenés tiempo para estar pensando en otra cosa ni distraerte porque pasó un pajarito. Y eso se dio cuando yo leí esta página en ese evento que les dije en el Club Atlético, en el ex Club Atlético, donde nos llamaron a leer algo los sobrevivientes que estábamos ahí, y entonces yo leí esta página de un libro que todavía no era un libro. Y al final del libro definitivo puse esa escena, porque esa escena era el momento de ser capaz de leer esa página ahí, es la lectura más significativa de mi vida, y entonces yo la tuve que poner al final. Y quiero leerles no todo eso, sino una especie de, no sé si lo puedo llamar poema, pero tiene que ver con por qué las palabras, por qué la escritura, qué estamos haciendo todos acá. Tiene que ver con todo lo que estábamos hablando. Voy a dejar un poco esto y es muy breve, porque me parece que el asunto es que constantemente nos estamos reeditando para poder sobrevivir lo que viene, ¿no? O sea, estamos intentando vivir, de eso se trata, no de hacernos el harakiri por todo lo que nos pasó, sino de vivir, y ahora también nos toca inventarnos para vivir, sobrevivir esto. Asesinaron a mi hermano, a su hijo, a su nieto, a su madre, a su novia, a su tía, a su abuelo, a su amigo, a su primo, a su vecino, a los nuestros, a los suyos, a nosotros, a todos nosotros nos inyectaron vacío. Perdimos una versión de nosotros mismos y nos reescribimos para sobrevivir. Bueno, en esta época no usaba lenguaje inclusivo, ahora lo hubiera escrito de otra manera, pero nos reeditamos para sobrevivir. O sea, por eso estos eventos son importantes, las marchas en las calles también,
porque nos inyectan energía, estamos juntos, vamos a sobrevivir, tenemos que pelearla. Bueno, esta es una manera, la escritura, hay muchas otras, cualquiera, todas juntas. No sé si tenemos, ya estuvimos. No sé ni qué hora es, a Ya ver estuvimos. si estamos... 6:20. Bueno, vayamos, porque ya vi que alguien se paró, entonces dije, bueno. sí. Yo quisiera decir algo. Sí, vamos abriendo. Que no se ha dicho hasta ahora. Es una excelente poeta, además de una filósofa profunda. Y todo lo que acaban de decir se resume en el poema que está en este libro, escrito por Nora, y que a mí me encantaría que lo leas vos, porque si lo leo yo me voy a poner a llorar. No, yo lo leo, pero leo la primera parte. No, la de mi nombre enredaderas. Bueno, está bien. Bueno, ya que insisten. Pero lo tengo que encontrar. Bueno, vos seguís hablando que yo lo puedo. Encontrarlo, voy a seguir hablando. No, Encontrarlo. Bueno, está bien. El primero, porque quiero ver el principio y el final. Porque es un poema que atraviesa el libro y en cada capítulo se abre con este poema. Entonces voy a empezar por el del principio, que es el Club Atlético, y el final. Es un poco largo, pero bueno. Cuando me robaron el nombre, fui una, fui 100, fui miles, y no fui nadie. NN era mi rostro, despojado de gesto, de mirada, de vocal. Caminó mi desnudez numerada, en fila, sin ojos, sin yo, con ellos sola, desangrado mi alfabeto por cadenas guturales, por gemidos, ciudadanos de un país sin iniciales. Párpado y tabique mi horizonte, todo silencio y eco, todo reja, todo noche, todo pared sin espejo, donde copiar una arruga, una mueca, un quizás, todo punto y aparte. Mi nombre enredadera se enredó entre sílabas de muerte. Desaparecido, ido. Nombre nunca más mi nombre. Enajenada de sujeto, no supe conjugarme, no supe recorrer el abecedario de mis lágrimas. Fui ojos revolviendo ayeres, fui manos atrapando jirones, fui pies resbalando por renglones eléctricos. No supe pronunciarme, fui piel entre discursos sin salida, sin vestigios de dónde, ni por qué, ni cuándo, ni hasta cuándo. No podrás decirlo, pensé. Jamás decirte, pensé. Pero escribirás. Escribiré, sí, miles de Gs, de eres, de eses, garabatos vicarios hijos de mi boca, remolinos de deseos que fueron nombres. Escribiré látigos negros para domar ciertas salvajes mayúsculas ahogándome la sangre. Resistiré, resistirás, con nombre y apellido, el descarado lenguaje del olvido. Eso. Hay miles de preguntas más que yo puedo tener, pero hay una cosa que quiero decir para darles la palabra a... Sí, antes que se vayan. Claro, a quien quiera hablar con Nora o preguntar algo. Que les va a parecer una tontería, pero mientras Nora hablaba de esa resistencia del humano, de lo puro humano y de la voz de su abuela polaca, yo pensaba en lo que me cantaba mi nona Tana, siciliana, cuando me ponía en las rodillas. Yo tenía 30 años y ella me seguía cantando. Y me parece que no es poco, en el sentido de que a lo mejor todo este daño del cual yo no puedo dejar de hablar, no puedo dejar de pensarlo, sea ese un lugar de consuelo, ¿no? Y un lugar de permanencia de lo humano. Así que bueno, muchas gracias, enhorabuena, farfalla de mi vida. Y ahora es de ustedes la palabra. ¿Quieren decir algo? Preguntar, comentar. Comentar.
Yo voy a decir algo, porque, o sea, yo pensaba, porque yo he enseñado tanto Una sola muerte numerosa como los textos más académicos, pero en realidad cuando vos hablaste del juicio por la categoría de refugiada en Canadá, ¿te acordás que eso lo enseñé yo en México? Que después salió publicado, o sea que ese texto que Nora, del que Nora habló, no sé, como que dijiste, me parece que es un texto importante porque es un texto que yo trabajé hace, no sé, 20 años por ahí, no sé, y que ahora, dada la crisis actual de 150 millones de refugiados, vale la pena volverlo a leer, porque es cómo se tiene que presentar a alguien, como la puesta en escena que tiene que hacer para ser recibido en un país de refugio cuando tiene muy poquito para mostrar, o sea, muy poquito en el sentido del pedido de mostrar las heridas, ¿no? Eso es, y me parece que vale la pena volver a leerlo. Yo creo que no está publicado, que vos me lo pasaste en ese momento, sí. pero me parece que es un texto que cobra actualidad. Y la otra cosa que tengo que decir con cierta vergüenza, ¿no?, es que yo he publicado textos de Nora y que Nora como autora de una colección es desesperante porque Nora siempre está revisando, ¿no? Entonces ya lo entregó y ya está en el libro y dice, ¿sabes qué? Pienso que lo puedo hacer de otra manera, qué sé yo. Y entonces, y este libro, bueno, Una sola muerte numerosa, cuando nosotras nos encontrábamos en Buenos Aires, ella siempre le estaba agregando cosas, ¿te acordás? Y ahora me parece que es un gesto extraordinario, o sea, que el libro, esto que vos decías, que el libro sigue rodando y sigue, porque fue un libro que nunca se terminó y que se sigue, que cada lectura lo actualiza, que siempre pasa en las lecturas, pero hay algo que vos nunca cerrás, o sea, el tiempo ya llega un momento que en un libro que editamos con Ileana Rodríguez, cuando veíamos un email de Nora decíamos, no, Norita, porque, claro, pero es extraordinario, me parece que es visionario eso, me parece que es extraordinario. No, lo que quiero decir es que cada edición del libro, no es que haya grandes cambios, pero cada edición del libro aprovecho para cambiarle alguna cosita. O sea, por ejemplo, en la última hay un subtítulo en el principio que no tenía, en fin. Ahora hay un postfacio que no lo hice yo, lo hizo Alejandro Kaufman, pero es otra cosa, lo actualiza. Todo siempre se modifica un poco, es cierto lo que me decís. Pero creo que tu gesto... Sí, porque... Claro, porque no cierra. No. Invita sí. a las lecturas y a sí. seguir. Totalmente. Yo simplemente agregué una característica que es totalmente así, que acá está también. Porque si vos abrís este texto al principio, hay ya un subtítulo que ya no estaba antes. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta, no sé, cualquier cosa? Los dejé mudos. Sí. Bueno, acá hay muchos compañeros y compañeras que han dado testimonio, ¿no?, en distintas, muchos que siguen. Y nosotros siempre pensamos cómo se construye un saber. O sea, el saber está, ¿no? Cómo traerlo organizadamente, digamos, al lenguaje para hacerlo asible y que el resto de las generaciones podamos comprender eso que se narra. Entonces me parece, primero, el libro lo leí y lo voy a volver a leer, pero que es un desafío enorme esto que traes y que yo veo, y lo hemos visto en los juicios, ¿no? O sea, a veces los fiscales o los nuestros, o sea, hacen preguntas y que los testigos están explicando, y es como,
No, digo, acá hay muchos compañeros y los hemos visto dar testimonio y oralmente también se complica. Y bueno, nosotros que tenemos la responsabilidad ética de convertirnos en didáctica, ¿no? Algo parecido, también tenemos varias dificultades, ¿no? Porque lo que nos pasa a nosotros es que no podemos tantos testimonios hacer justicia a todos cuando hacemos una visita. Claro. Entonces, es como un dilema ético permanente esto que vos traes en el título del libro. Entonces hay algo como, primero del poder nombrar y con todas estas complejidades, después esto, el título tiene un nivel de hallazgo, poder, una sola muerte numerosa, que es esto, digamos, inmenso, ¿no? Me acuerdo Tita diciendo en el juicio, en Abo 1, diciendo que le habían puesto una letra y un número, y entonces ella antes de bajarse dice, pero yo también le puse una letra y un número. Y entonces después le pregunta, ¿qué letra? No, el fiscal, Alaska, parece. Entonces, ¿qué letra? Y ella dice, yo le puse G30.000, genocidio de 30.000, ¿no? Entonces pensaba varias cosas. Primero, la complejidad que tiene esta experiencia en particular como desastre, poder narrarla. Y por otro lado, la capacidad de síntesis, que muchas veces ustedes están puestos en situación porque el tiempo es finito y las interlocuciones cortas, ¿no? Y nada, compartir esto, como los dilemas como que siguen corriendo en tanto y cuanto en realidad es un imposible el que tenemos nosotros, ¿no? Es un imposible. Acá cada compañero o compañera que hace una visita, en realidad no se puede domesticar. Esta historia está bien que no se domestique, y al mismo tiempo como sentirnos en falta constantemente. Y bueno, es como eso, ese vicariato que decía, ¿no? Nada, no sé si estoy... No, sí, eso me llevó a pensar que yo decidí no contar ninguna historia con principio, medio y final. O sea, el que lee acá las voces de la gente, yo sé, me contaron mucho más de lo que yo pongo acá, pero yo no quería, porque la experiencia es esa que vos describís, es el que sea insuficiente y además que no sabés qué le pasó. La experiencia es de no saber, ¿no? ¿Y qué pasó con tal? ¿Y qué le hicieron a tal? ¿Y dónde fue a parar? Y nadie puede contar una experiencia así desde el principio, el medio, el final, no se sabe. Ni siquiera el sobreviviente se puede acordar de todo lo que le pasó porque es traumático y se olvida. Entonces, esa insuficiencia en este libro está con los fragmentos cortados e interrumpidos por otra cosa que tienen una forma de vincularse, que es la repetición de una imagen que agarra a otra y así se va enhebrando todo el libro, y además porque tiene que ver con la memoria, que la memoria es asociación libre, y entonces imita un poco el proceso de la memoria. Eso era algo asible, porque yo puedo imitar el proceso de la memoria, pero no puedo contar la historia completa de nada, porque esto es todo acerca del corte, de la insuficiencia, de las muertes antes de tiempo, de la desaparición, de lo que se fuma, del horror. Eso es impensable, imposible de contar. Entonces, ¿cómo lo hace uno? A veces, bueno, cortando, dando esa sensación de inacabado, de imposibilidad, de que no hay cierre posible. Y se hace de distintas maneras. Yo me acuerdo que Raquel Robles, cuando le tocó declarar en un juicio que era en los tiempos de la pandemia y era virtual, tenía grabado en su cuerpo los nombres de los desaparecidos de donde desaparecieron sus padres, y les hizo un reclamo a los del tribunal de que ya pasaron 40 años y nos siguen llamando a declarar, y se sacó eso y mostró los nombres de todos en su cuerpo, como diciendo, los tengo en el cuerpo y no me pregunten más, hagan todo lo que tienen que hacer, recuperen los documentos que están. Y bueno, eso fue algo maravilloso, o sea que ella encontró cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque cada uno necesita hacerlo de alguna manera, y no importa si cuenta toda la historia o no la cuenta o nada, no importa. No importa si grita. Hay gente que cantó un rap,
en los juicios. Chicas más jóvenes que decidieron hacer algo performático. O sea, cada uno hace una pincelada, pero todo es insuficiente, todo. Así que está bueno, es así. No podemos más que aceptarlo, convivir con eso. Ah, no, perdón, me olvidé de comentar eso, porque no es un título mío, sino que yo lo vi escrito por Eloy Martínez. Y acá al principio del libro tendría que estar, si no lo pusieron, acá está. Porque Eloy Martínez, si yo lo vi, dije, es eso, escribió esto y lo voy a leer. Desde 1975, todo mi país se transfiguró en una sola muerte numerosa que al principio parecía intolerable y que luego fue aceptada con indiferencia y hasta olvido. Tomás Eloy Martínez, Lugar común, la muerte. De ahí lo saqué, o sea, por eso digo que no es nada individual. Todos agarramos un hilo de otros y cuantos más voces haya, mejor, porque esto no se trata de propiedad privada, se trata de contagiar, ¿no? Como que hay hijos de un grupo de hijos, ¿cómo es? Historias desobedientes acá, que después se duplicó en Chile y tienen otras historias que se llaman de otra manera, pero son lo mismo. O sea, no es algo que uno se lo quiera guardar para sí. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que escuché, con lo que me contaron, con lo que leí, con lo que viví, y todos nosotros hacemos lo mismo. Por eso tenían la razón quizás los militares al decir, siempre cuentan la misma historia. ¿Algún comentario más? Bueno, todo lo que dijiste es otro libro. Escribilo vos. Bueno, nada, es muy emocionante hacer esto acá. Como decíamos antes, lo habíamos hecho con Liria en otra ocasión con otros 2 libros, y había venido Nora Cortiñas, si no nos habíamos podido ir porque fue una cosa muy emotiva. Y bueno, ahora Norita tiene 94 años y no la invité, pero es siempre el espacio en el que lo estamos haciendo, habla también, ¿no? Y por lo tanto, agradezco a todos los que hacen este trabajo y traen gente. Hoy trajeron a la tarde una visita y después de recorrer el sitio, alguno que otro se quedó. O sea, es un trabajo de hormiga que seguimos haciendo, pase lo que pase y caiga quien caiga. Muchas gracias.